Yo me presento, soy Vanina Strugo, soy coordinadora del Máster de Economía Circular y Medio Ambiente de Amica Escuela de Negocios. Les voy a presentar a nuestro director, Daniel Robles Brugarolas, que va a ser el inicio de esta charla. Sí, buenos días o buenas tardes a todo el mundo. Como ha dicho Vanina, soy Daniel Robles, director de Amica Escuela de Negocios, y me toca un poquito iniciar la charla presentando el máster de Economía Circular que tenemos. Va a ser 3 minutos, 4 minutos, para dejar paso a Fernando Losana, que es uno de nuestros profesores, última incorporación que tenemos en el máster. Y es que nuestro máster siempre ha tenido la intención de estar a la última, súper actualizado, y hemos querido actualizar los contenidos con el tema de finanzas sostenibles. Está ahora mismo pegando fuerte en la Unión Europea y, por supuesto, y uno de los que están trabajando en ello es Fernando, que ahora os lo presentaré. Y como he dicho, estamos viendo en esta diapositiva, pues bueno, a Fernando Losana, que es abogado especialista sobre todo en derechos humanos y medio ambiente, y trabajando sobre todo en temas desde el punto de vista normativo y en finanzas sostenibles, ayudando a las pymes y a las pequeñas empresas. Y yo quería presentaros brevemente lo que es el Máster de Economía Circular, Extensión de la Economía Circular y el Medio Ambiente, que es un título de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, con la que nosotros estamos asociados, que tiene una duración de 12 meses y que estamos en la 7ª edición. Se hace 100% online, aunque hay clases presenciales, virtuales, todos los sábados en horario de mañana de Hispanoamérica. En España sería a partir de, de, de mediodía, ¿no? Se divide en ocho módulos. Uno de ellos es un proyecto fin de máster, que es el que prácticamente sirve para la evaluación del mismo. Y en él hablamos sobre todo de entornos económicos y de la economía circular. El módulo más importante es la gestión de la economía circular, donde se hablan de residuos, agua, energía, sistemas de gestión como la ISO 14000, sistema europeo de gestión EMAS. También hablamos de nuevas tecnologías, de innovación, de ecodiseño. Hay un módulo específico de legislación. El marketing también ocupa un marketing verde, un punto específico del máster, ya que sin marketing no hay este cambio, no se puede realizar esta revolución. Hablaremos también de emprendimiento verde con varios ejemplos. El del cambio climático, incluso haremos talleres de cálculo de la huella de carbono, de la Agenda 2030, desafíos del desarrollo sostenible, y terminaremos el máster con un módulo dedicado específicamente a sectores como la industria, como el turismo, como la ganadería, como las ciudades sostenibles o como el transporte, ¿vale? Y ya como módulo opcional, pero dentro del propio máster, hay una experiencia en Murcia, que es la ciudad donde está mi Escuela de Negocios, en donde visitaremos entre 6 y 8 empresas para ver en vivo y en directo lo que hemos estado hablando en el máster y cómo las empresas están aplicando la economía circular. Estaremos alojados en nuestro hotel, que pone 3 estrellas, pero el que tenemos previsto para este año es de 4, y tendremos incluso alguna ponencia y una recepción por el ayuntamiento, por las autoridades municipales, que celebran, por ejemplo, este año el 1200 años de la ciudad. Hoy me lo han confirmado, y una cena de gala de cierre. Y bueno, hemos tenido la experiencia con otras ediciones, y ha sido muy enriquecedora, ¿no?, de aprendizaje. Si queréis más información, tenéis que poneros en contacto con Vanina, que se ha presentado ya en este teléfono WhatsApp, más 54 911 6141 4804. Y sin más, quiero daros las gracias por estar aquí con nosotros compartiendo estos momentos, y con Fernando, y ya os dejo con él. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Daniel. Pues nada, muchísimas gracias bueno, ya como ha comentado Daniel antes, te agradezco la participación en el máster. Y bueno, como ha dicho Daniel, pues yo soy abogado. Les voy a hablar como si fuera un abogado, porque yo no soy técnico, evidentemente, no soy ingeniero, no soy experto en gestión ambiental, no soy técnico, soy abogado.
Y como abogado, pues a mí me habían propuesto hoy que yo les comentara un poco en qué consiste esto de las finanzas sostenibles, ¿no? Porque al final es algo que, bueno, pues está ahí y pues tenemos que analizar. Y para empezar, ¿qué significa esto de las finanzas sostenibles? Para que ir entrando un poco en harina, ¿no? Vamos a decir, porque venía una publicación el otro día en El País, en España, y ante todo, buenas tardes y buenos días, sobre todo a la gente que está en Latinoamérica, que, bueno, que dice El País, 20 de octubre de 2024. El futuro de las finanzas se tiñe de verde. Afrontar el cambio climático y avanzar hacia una economía neutra en carbono requiere la movilización de una cantidad ingente de recursos. Se trata de abandonar el capitalismo basado en los combustibles fósiles y abrazar un nuevo modelo cimentado en las energías renovables. El viraje no es sencillo, ni tampoco barato. Pero hoy los beneficios empresariales podrían salvar al mundo. Porque al borde del abismo medioambiental y social, los inversores y también los gobiernos han caído en la cuenta que es posible ganar dinero sin tener que dañar el planeta. Eso, traducido a palabras de Carlos Cuerpo, ministro de Economía del Gobierno de España, significa que en 2023 las emisiones globales en el mercado de finanzas sostenibles alcanzaron los 872.000 millones de dólares, unos 802.000 millones de euros. Estamos hablando de unas cantidades de dinero estratosféricas. Y estas cantidades de dinero estratosféricas, ¿vale?, nos llevan a plantearnos una serie de cuestiones. La primera, antes de nada, vamos a distinguir una cuestión. Las finanzas verdes, las finanzas sostenibles, las finanzas responsables no son finanzas éticas. La primera diferencia de esta situación, porque hay que ponerlo en contexto a raíz de lo que manifiesta la propia noticia, es que las finanzas sostenibles promueven el beneficio empresarial, mientras que las finanzas éticas promueven el beneficio social. Esa es la primera gran diferencia. Muy importante porque hay quien los confunde, pero hay bancos, como por ejemplo una entidad italiana llamada Fiare, que se dedica a realizar proyectos que redundan en beneficio de una sociedad, no de un beneficio de una empresa. Esta es la primera cuestión. Y la segunda cuestión que tenemos que tener en la situación que vivimos es que debemos tener presente que no solamente nos enfrentamos a una crisis planetaria de tipo climático, el famoso cambio climático, sino que nos encontramos con situaciones, con tres crisis planetarias muy importantes, como son la climática, la de la contaminación y la pérdida de la biodiversidad, que al final afectan a nuestro planeta, ¿vale? Sí que es verdad que todas estas cuestiones, evidentemente, pues hasta que el famoso informe Brundtland de 1987 vio la luz, pues estas cuestiones realmente no habían sido tenidas en consideración en ningún momento. Alguna cuestión había en la Unión Europea, con alguna directiva sobre alguna situación propia de contaminación atmosférica, alguna cuestión había, algún libro de Silent Spring, por ejemplo, que era un libro que se escribió como, digamos, como inicio de esta situación. Había habido algunas situaciones también en Estados Unidos con respecto a un conflicto transfronterizo entre Canadá y Estados Unidos a propósito de unos humos. Bueno, que el tema medioambiental era algo que no estaba ahí, porque no se tenía conciencia de esto. Sin embargo, como también ustedes sabrán y habrán podido ir observando a lo largo del tiempo, ha habido noticias que las propias compañías petroleras ya sabían de la existencia de las consecuencias de los combustibles fósiles en el medio ambiente, hasta el punto que el estado de California se ha querellado, bueno, ha iniciado acciones penales contra una de las petroleras precisamente por haber ocultado esta información. Bueno, pues volviendo al tema del informe Brundtland, el informe Brundtland por primera vez define lo que es el desarrollo sostenible y lo define como un tipo de desarrollo que satisface las necesidades de la generación actual sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Claro, esto supone o suponía que nos llevara a que se produjeran dos tipos de restricciones, unas de tipo ecológicas, relativas a la conservación del planeta, y otra de tipo moral, que es consumir lo que realmente necesitamos. Pero no ha pasado esto. El informe de Brundtland, posteriormente con la conferencia de Río y todo y lo que vino después, pues realmente no se ha tomado en consideración, no ha sido realmente valorado
hasta que de repente nos hemos encontrado con la situación concretamente del cambio climático, que es realmente la gran amenaza, sin perjuicio de las otras crisis planetarias, la gran amenaza que nos, digamos, que nos rodea, que nos somete. Porque, por ejemplo, donde yo vivo, que es en Murcia, estamos a 23 de octubre y la temperatura media hace 20 años podría ser 21, 19, y hoy la temperatura media es 25 o 26 grados. Como sabrán ustedes también, los tipping points, que son los puntos de marcaje que se realiza por parte del panel de expertos del cambio climático, pues han demostrado que, bueno, que lo del grado y medio este que teníamos previsto no superar de aquí a finales del siglo va a quedarse irrisorio, y que a nivel y ritmo que vamos, pues la situación que nos produce es que vamos a superar. Bueno, pues entonces, con todas estas situaciones, porque además no podemos entender que esto, a ver, esto debería ser una respuesta global y a día de hoy esto no existe una respuesta global. Ayer se reunieron en Moscú los BRICS. Y los BRICS, por ejemplo, Brasil, Rusia, Sudáfrica, India, China, no están muy por la labor, por ejemplo, de reducir su nivel de emisiones de CO2 a la atmósfera. No lo están, porque manifiestan que ellos tienen también el mismo derecho a desarrollarse que los países occidentales que están con la situación del cambio climático. Eso también se sucede con países, pues, por ejemplo, del entorno africano, que no tienen capacidad ninguna para poder llevar a efecto ningún tipo de política ambiental climática que pudiera corregir estos efectos. Y también, como ellos dicen en todas las cumbres, oiga, que es que nosotros también tenemos que vivir. Y aquí se genera un conflicto importante que como resultado vemos que los acuerdos prácticamente quedan muy bonitos en el papel, pero luego la verdad no se cumple. Volviendo al informe Brundtland, vemos que la evolución del derecho, como antes decíamos, el derecho ambiental viene produciéndose una serie de desarrollos. Recuerden ustedes los objetivos del milenio que fracasaron y tuvieron una sucesión con los objetivos de desarrollo sostenible, la famosa Agenda 2030, así como los acuerdos de París de 2015. Que por primera vez, en esa COP, por primera vez ya parece ser que las cosas empiezan a ponerse un poco serias, pero realmente no lo ha sido, como debería, o sea, no hemos llegado a esa situación. Bien, entonces, todo esto al final hace que haya una región en el planeta, la Unión, concretamente en Europa Occidental y concretamente dentro de Europa Occidental o en Europa, la Unión Europea, que hoy por hoy sea el motor de promoción de la transición energética, del cambio de modelo productivo, este capitalismo fósil que hablábamos, para un capitalismo sostenible, ¿no? Para llevar a efecto esa situación de bienestar, de mantenimiento de unos cánones de bienestar, de calidad de vida, etcétera, etcétera. Y bueno, pues la Unión Europea sí que de alguna forma ha incidido en esto. Bien, la Unión Europea dice, y aquí ya entramos un poco con la definición de lo que serían las finanzas sostenibles. Bien, las finanzas sostenibles, la Unión Europea dice que podemos hacer referencia al proceso de tener debidamente en cuenta, a efectos de estas finanzas sostenibles, las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza. ASG en castellano, ESG en inglés, Environment, Social and Governance, medio ambiente, o sea, ambiente, social y gobernanza en el ámbito latino o de habla latina, en el cual la adopción de las decisiones de inversiones financieras deben tener en cuenta estas cuestiones y sobre todo, concretamente para las inversiones a largo plazo y sobre todo en actividades y proyectos sostenibles y que sirvan también para una mejor financiación de los proyectos de mejora del medio ambiente. Estas consideraciones ambientales, los ASG o ESG, vienen definidos por la Comisión Europea en su Plan de Acción de Financiar el Desarrollo Sostenible y los define como las consideraciones ambientales que se refieren al impacto tanto directo como indirecto de la empresa en el medio ambiente.
En función del tipo de empresa, pues podemos hablar de cuestiones de eficiencia energética, el consumo del agua, la huella de carbono, el uso de fuentes de energía renovables, la emisión de Hays o el impacto que pueda tener la biodiversidad. En cuanto a las condiciones sociales, la S tratan de la relación de la empresa con la sociedad y con especial atención a quienes tienen una vinculación directa, los stakeholders, los grupos interesados, ¿no? Y a las comunidades locales en las que se genera la actividad. Se abordan problemas de desigualdad, se procura la inclusividad, la mejora de las relaciones laborales y la inversión en capital humano y en las comunidades locales. Y por último, la G, el gobierno, el buen gobierno corporativo, la gobernanza, se refiere tanto a la forma en la que la empresa es administrada como al cumplimiento normativo. Este buen gobierno se considera como una herramienta para integrar objetivos ambientales y sociales en la inversión pública y tiene una adecuada configuración de las estructuras, para las estructuras de gestión y la relación de los componentes de la empresa, relativas, por ejemplo, a cuestiones de condiciones de trabajo, salarios, y además también sirven para tomar las consideraciones sociales que hablábamos antes relativas a la consideración social S. Esto hace que lleguemos, digamos, esta es la base sobre la cual, y luego volveremos a la taxonomía verde, sobre la cual vamos a tomar consideración para hacer valoraciones, supongo que conocen la responsabilidad social corporativa, hoy sucedida por los ESG o ASG en relación con los ODS, y esta de la Agenda 2030, y que son, digamos, pues los estándares que se exigen ya en Europa, o estas cuestiones de sostenibilidad se exigen en Europa, a grandes empresas, pero claro, como decía Daniel en la presentación, también a las pymes, porque las pymes, al fin y al cabo, también forman parte de la cadena de valor de esas grandes empresas. Por ejemplo, Carrefour España, por ponerles una situación así un poco que puedan, una multinacional, digamos, alimentaria, pues Carrefour España le va a exigir, si tiene que cumplir con unos estándares de ESG o ASG, pues tendrá, que por ejemplo el tema de social ambiental, pues a lo mejor le va a exigir a sus proveedores de fruta y verdura que pueda tener la región de Murcia, pues que utilice un sistema de regadío que no desperdicie el agua, que no tengan mano de obra ilegal, porque aquí en esta región lo de los migrantes y la mano de obra ilegal ha sido una cosa que ha ido muy unida de la mano, hasta el punto de que ha habido situaciones casi de semi-esclavitud en el campo de la región de Murcia. Y situaciones, pues, por ejemplo, que se provea el consumo kilómetro cero, en lugar de, si yo tengo un Carrefour en Murcia, no comprar la verdura en Galicia, que está a 1000 kilómetros, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, pues estas cosas son las que al final tenemos que tener en consideración, y esto nos lleva, digamos, a la gran situación del mundo, como antes decíamos, la gran crisis que es el cambio climático, ¿no? Y precisamente el cambio climático es una de las cuestiones que recoge el artículo 2.1 del Convenio de París respecto de las finanzas sostenibles, y dice que uno de los 3 grandes objetivos de este acuerdo es el de situar los flujos financieros a un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué significa esto? Pues significa lo que todos sabemos. No sé ya en sus países cómo tendrán estas situaciones de transición energética, movilidad eléctrica, no sé cómo lo tendrán, pero bueno, al final esto lo que pretende es lo que hablábamos antes, que se produzca ese cambio de modelo productivo basado en esa situación del carbono y que con estas finanzas sostenibles podamos generar ese capital necesario para poder llevar aspectos a transformación. Por eso el objetivo, después de la crisis bancaria planetaria de 2008, que también tiene una relación en esta situación, el objetivo no es que el sector financiero contribuya al objetivo de reducción de emisiones, que sí, sino que reduzca los riesgos para su propia estabilidad que se derivan del cambio climático. Y dirán ustedes, ¿riesgos que le pueda derivar a un financiador del cambio climático? Pues sí, debemos hablar, y estos riesgos que son considerados como una amenaza para la estabilidad del sistema financiero de la economía se dividen en 2 tipos.
Los de carácter físico, consistentes en la posibilidad que los costes económicos de la creciente severidad y frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático, así como el aumento general de las temperaturas, puedan erosionar el valor de activos financieros o incrementar sus pasivos. Esto, por ejemplo, supongamos que ustedes viven en una zona donde yo les referencio Murcia porque es donde vivo, donde no solamente veo el tiempo, sino también veo el clima, ¿vale? Diferenciamos como weather and climate, tiempo y clima. El tiempo es la situación concreta, la que vivimos, qué tiempo hace hoy. Clima es el conjunto de factores atmosféricos, físico-atmosféricos, que tenemos, que son los que influyen en nuestra forma de vivir. Y esto se lo decía, pues, por ejemplo, porque supongamos que yo llego a un banco y le digo, mira, es que quiero comprar un terreno para poner una nave y quiero hacer una actividad económica. Y me dicen, bueno, vamos a ver, ¿dónde quieres comprar el terreno? Y les digo, pues mira, quiero comprarlo, ¿ves? Le sacas un mapa y le dices, mira, en esta zona de aquí. Y te dicen, ya, pero ahí no puede ser. ¿Por qué? Preguntas, ¿por qué? Y te dicen, porque es una zona inundable. Una zona inundable. Sí. Bueno, pero es que no llueve. Ya, pero cuando llueve, llueve torrencialmente. Y produce inundaciones. Y produce conflictos. ¿Por qué? Porque la comunidad autónoma de la región de Murcia, que es como se define, digamos, el marco del Lánder o del Estado en el que vivimos aquí en España, porque son 17 comunidades autónomas, está en alerta climática o en emergencia climática desde el año 2019, con unas previsiones de inundaciones que sean a 500 años, que pueden ser en cualquier momento cuando haya un cambio de clima y se produzca lluvias torrenciales, porque las lluvias que se producen, salvo las que hemos tenido esta mañana, que han sido como muy agradecidas y así también un poco singulares, porque se ven poco, no han sido torrenciales, pero el día que tenemos una dana, que es un fenómeno atmosférico donde se produce una confrontación de aire que produce una gran producción que genera una producción de lluvia importante, pues esto es lo que supone que hay inundaciones. Y al final el banco me va a decir, mira, yo no te doy la financiación porque la situación es que incremento mi pasivo, es decir, porque si se inunda tu situación yo pierdo, o sea, la exposición que tengo supone una pérdida económica que no me puedo permitir, ¿vale? Este es el fenómeno físico. Este fenómeno físico, considerado un fenómeno externo, pueden ser las inundaciones, las sequías, ¿vale? Precisamente aquí también vivimos en sequía, por lo que hablábamos antes de la lluvia, y el tema de, pues muchas veces se producen situaciones pues, de sequía y entonces no hay cosechas, o la misma lluvia produce esa situación. O los incendios, porque tenemos incendios de aquí, hemos tenido incendios de sexta generación que no se habían visto nunca y que son súper difíciles de apagar porque las condiciones climatológicas suponen que los incendios no sean tan controlables como pueden ser antes, ¿no? ¿Vale? Y todos estos fenómenos se han vuelto mucho más probables y mucho más graves, ¿vale? Entonces, efectivamente, o huracanes. Ustedes están viendo la situación de los huracanes y los tornados y los huracanes que se están produciendo en Estados Unidos. Entonces, la situación es que ya empieza a ser preocupante todo esto, ¿no? Y las consecuencias son devastadoras, ¿vale? Luego, también supone estos que también estos riesgos físicos producen una aceleración, como indican los científicos, una aceleración en la progresión del cambio climático y en la consiguiente manifestación de sus riesgos físicos que pueden, y por tanto, con esa manifestación de riesgos físicos pueden producir una desestabilización del sistema financiero a corto plazo. Pero claro, estamos hablando de sostenibilidad y yo no puedo dejar de pensar en la sostenibilidad y no puedo dejar de pensar que estos cambios climáticos también están produciendo los llamados desplazados climáticos o refugiados climáticos, que hay poblaciones en África que se tienen que desplazar muchos kilómetros de su entorno para poder vivir, porque no tienen acceso a, por ejemplo, a agua. Otro ejemplo, ¿vale? Y esto es también, es que también hay que tener en cuenta que la sostenibilidad es una situación que hay que tenerla como muy entre comillas en algunos momentos, es el famoso
Yo mi huella de carbono la compenso con plantar árboles. Muy bien. ¿Qué árboles estás plantando? Porque resulta que si a lo mejor tú coges y decides que para mitigar tu huella de carbono o compensar tu huella de carbono con plantando árboles, has decidido poner en un sitio donde hay chopos, has decidido poner mm, eucaliptos, por ejemplo, que es una especie invasora, por ejemplo, Galicia. Hay muchísimos y chupan mucha agua. ¿Qué supone eso? Pues que a lo mejor si en esos chopos, o en esos pinos, o en esos robles, había una población, una biodiversidad, ¿vale? Un ecosistema, bueno, y además unas poblaciones humanas asociadas con unos rendimientos económicos de aprovechamiento forestal determinado, pues si tú pones este tipo de árboles, quizá lo que produzcas, que también está estudiado, es desplazamiento de la biodiversidad y que determinadas especies animales se marchen. Con lo cual también tienes eso una afectación a la biodiversidad, que recientemente también había salido publicada una noticia que habíamos perdido el 73% de la biodiversidad del planeta en los últimos 200 años, desde que estamos tirando humo a la atmósfera. Entonces, aquí estas cuestiones son muy importantes a tener en cuenta, ¿no? Otros riesgos son los de transición, que están relacionados con el proceso de ajuste hacia una economía baja en emisiones de carbono. Para lograr este objetivo de descarbonización, los cambios regulatorios introducidos para la mitigación y adaptación al calentamiento global pueden afectar al valor de los activos y los pasivos financieros. ¿Qué significa esto? Pues que significa que si yo tengo una situación, necesito tomar una transición, es decir, tengo que pasar, por ejemplo, de una transición, pasar del transporte en carretera con un tipo de motor de explosión a un sistema de motor eléctrico, pues evidentemente, como el sector del transporte es un pilar crucial de los objetivos, por ejemplo, de la taxonomía verde, pues evidentemente los costes de transición, si no son adoptados por los financiadores o no son tenidos en consideración por las entidades financiadas, pueden generar también, como hemos dicho, un problema que puede afectar también precisamente a esa situación el calentamiento global puede afectar precisamente a esa situación de financiación. Volvemos a lo anterior, a la exposición al riesgo. Por tanto, esas situaciones, evidentemente, no, hay que controlarlas. ¿Cómo se controlan? Pues básicamente pues, cumpliendo con los estándares normativos que existen respecto de las determinadas cuestiones, como por ejemplo contaminación del aire, calidad de las aguas, situaciones, por ejemplo, de agricultura sostenible, con control de utilización menos insecticidas, etcétera, ¿vale? Por tanto, en principio, una transición ordenada hacia una economía descarbonizada no plantea problemas de riesgos, al estar previstos los pasos a dar, pero se puede producir una transición imprevista, que por motivos tecnológicos o normativos, que puede dar una materialización de estos riesgos. De hecho, el Banco Central Europeo hizo un análisis en el 2021 de las posibles situaciones de estrés climático y dio como resultado 3 escenarios de transición, ¿vale? Una transición ordenada con una adaptación temprana y efectiva de políticas climáticas, que es, por ejemplo, lo que está haciendo la Unión Europea. En España, por ejemplo, sí que es verdad que aquí hay mucha controversia porque hay mucho fake news, hay mucho desgraciado diciendo bulos y muchas situaciones de conflicto, pero porque también suponen un cambio de mentalidad y esa situación. Pero bueno, digamos que la transición es ordenada, hay tiempos, hay situaciones que permiten hacerlo y creo que se está haciendo bien sin perjuicio de que algunas cuestiones son evidentemente muy mejorables. Luego habrá una desordenada, cuando no existe planificación adecuada. Pues no sé, pues por ejemplo, supongamos, por poner un ejemplo que no lo tiene, pues Rusia. Rusia es una economía que en principio pues no apuesta precisamente en ningún caso por el cambio climático, o sea, no quiere ni mitigar ni nada que se le parezca. Los efectos del cambio climático no tampoco hace una transición, de hecho cada vez compra más petróleo. Evidentemente Rusia tendría un problema con esa situación, pero esa situación que es desordenada porque no existe también puede ser inexistente, que es la no transición cuando no hay políticas climáticas de ningún tipo, ¿no? Que al final esa situación nos afecta a nosotros.
porque la atmósfera, este mundo en el que vivimos, con esa atmósfera en la que estamos, es un continuo. No sé si recuerdan ustedes lo del efecto mariposa, que una mariposa aletea en Japón y produce un tsunami en el otro lado del Pacífico. Pues toda esa interconexión está ahí, ¿no? Tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Y de este análisis se extraen unas conclusiones. Primera, que determinados sectores de la economía y áreas geográficas resultan especialmente vulnerables a los riesgos físicos y de transición. Por ejemplo, sur de Europa. Sur de Europa, región de Murcia, riesgos físicos considerables por los incendios forestales, como antes les decía, o el estrés por calor, las olas de calor. Ustedes saben, no se pueden imaginar la cantidad de gente que muere por el calor, mucha más que por el frío, es más fácil morir de calor que de frío. Básicamente porque, por ejemplo, en Europa del Sur, morir de frío es una cosa como muy difícil, porque no hace tanto frío. Luego, por ejemplo, esos mismos riesgos físicos, pues tenemos, por el cambio del sistema de lluvias, pues tenemos inundaciones, como por ejemplo en Alemania, o en Alemania o en Centro Europa. Esos grandes ríos reciben mucha agua porque se tira mucho tiempo sin llover, de pronto llueve mucho, y esos grandes ríos se desbordan y producen esas inundaciones. Luego, pues tenemos los riesgos de transición, sectores de la economía, pues los sistemas conflictivos pues son la minería, la energía producida, pues sobre todo la térmica, basada en el carbón, sobre todo, la manufacturera, que son las más intensivas en carbón y son las que más riesgos pueden tener. Luego, como segundo conclusión, que la no introducción de estas políticas de transición supone que los riesgos físicos sean mayores con el tiempo y, por tanto, aumentarán los daños producidos por las catástrofes naturales. Como tercero, que las pérdidas de las entidades de crédito se deben al riesgo físico y serán mayores donde la protección del cambio climático sea más baja. Si no hay medidas de protección con el cambio climático, evidentemente no podemos conseguir nada. Pues bien, toda esta situación de las finanzas sostenibles y un poco los riesgos que generan, nos llevan a hacer un breve análisis, porque creo que no sé cómo estaré de tiempo, pero vamos, nos llevan a hacer un breve análisis de lo que es la taxonomía verde europea. Porque como antes ya les dije, Europa, la Unión Europea, ha decidido ser el motor, la Comisión Europea ha decidido con sus diferentes normas ser el motor del cambio climático, o sea, del cambio de modelo en el mundo para la lucha contra el cambio climático. Pues bien, la taxonomía ambiental verde europea, en relación con el New Green Deal, o sea, el Pacto Verde Europeo, los Acuerdos de París, los ODS, toda esa situación se plasma, entre otras normas, en el Reglamento de la Unión Europea 2020-852, que es la base del régimen jurídico armonizado para determinar qué inversiones financieras pueden calificarse de sostenibles. Es muy importante resaltar, porque esto es muy importante resaltar, que la base normativa del tratado, como las primeras normas en materia de medioambiental que se produjeron en la Unión Europea, no obedecían a un concepto de protección del medio ambiente, sino que obedecían a un principio de armonización de mercados. ¿Por qué? Porque lo que pretendían, y se ha puesto, por ejemplo, de manifiesto con unos conflictos que ha habido en el año pasado en materia agro en Europa, pues lo que pretendían es que con este sistema y la base del artículo 114, el de la armonización del mercado y no el 193 relativo a la situación del medio ambiente, es evitar un tipo de competencia desleal. Es decir, que las exigencias de estas cuestiones fueran iguales y armónicas para todos los miembros de la Unión Europea, para que no hubiera conflictos en materia de competitividad. Que algunos países, porque los países en materia ambiental, tomarán decisiones más restrictivas que otros. Y eso supusiera un menoscabo en el desarrollo económico de las empresas de esos países más restrictivos con respecto a las otras. De hecho, una de las grandes situaciones que se ha producido, como les decía antes, en Europa el año pasado fue el conflicto agro, porque los agricultores de Francia decían que no podían competir en condiciones de igualdad con los agricultores de España porque aquí las condiciones de exigencia fitosanitaria o de carácter ambiental en el agro eran mucho más laxas que la que podía haber en Francia. Pero no era así. El problema no era con el agro procedente de España.
El problema era procedente con los productos agroalimentarios procedentes del norte de África, que es otra cuestión. Y ahí es una cuestión no es propia de los Estados miembros. Entonces, esto significa que conforme a este artículo que se pretende eliminar los obstáculos al funcionamiento del mercado interior por lo que respecta a la captación de fondos para proyectos de sostenibilidad, es decir, que todos partan en las mismas condiciones de igualdad. Y es evitar que existan políticas europeas dispares para todo el mundo, o sea, para los países miembros. Bien, esta taxonomía verde regulada no genera, no sé, el reglamento no hace no realiza una taxonomía de todos los sectores económicos, sino que lo que ahora mismo son aquellos que se consideran más relevantes para el logro de la sostenibilidad ambiental. Pero según su artículo 26.2, ¿vale? Puede ser extensible y de hecho lo va a ser a cualquier actividad económica. A día de hoy tenemos unas tasadas, por no cansarles, ¿vale? Pero energía, transporte, agricultura, etcétera, pero estas pueden ser extendidas. Si tuviéramos la oportunidad a lo largo del máster, si hubiera posibilidad de pudiéramos hacer un ejemplo, pues cogeríamos el Compass, que tiene un sistema Compass, que tiene la Unión Europea, y con una actividad podríamos hacer su comparativa con o sea, el Código Nacional de Actividad Español, compararlo con el número de actividad económico europeo y poder hacer la comparación y hacer la situación para hacer esa comparativa y ver cómo se aplica esta normativa. Bien, esto nos lleva a entender qué es una inversión medioambientalmente sostenible. Pues es aquella que financia una o varias actividades que puedan considerarse medioambientalmente sostenibles conforme al reglamento y, por tanto, deben cumplir acumulativamente 4 criterios. El primero, que la actividad contribuya en uno o más de los objetivos del artículo 9 del reglamento, y que son la mitigación del cambio climático, la adaptación al cambio climático, la utilización y protección sostenible de los recursos hídricos y marinos, la economía circular, lo que estamos, la prevención del control de la contaminación y los protocolos y la protección y restauración de la biodiversidad. Cuidado, no vale con decirlo y no vale con decir que hemos hecho un poquito. Tiene que ser sustancial, ¿vale? Esa sustancialidad, ahora cuando entremos en otras cuestiones, les pondré unos ejemplos, pero por ejemplo, esto nos lleva al segundo, esa sustancialidad nos lleva al segundo requisito. Que la actividad no cause un perjuicio significativo a ninguno de estos objetivos ambientales. Es decir, una actividad no debe considerarse medioambientalmente sostenible si son más los daños que causa al medio ambiente que los beneficios que comporta. Esto es el DNSH, que es un nuevo principio ambiental de la Unión Europea, do not significant harm, no hacer daño significativo, que empezó por las finanzas verdes, pero ya se ha extendido al resto de las cuestiones ambientales. O sea, ya se hace como criterio de ponderación, oiga, yo voy a hacer esto, pues tenga usted cuidado porque para que esto pueda hacer lo que quiera hacer, tenga en consideración que no puede generar ni conflicto con estas situaciones, ¿vale? Estos criterios se definen parcialmente en el reglamento, por ejemplo, la mitigación del cambio climático, el daño significativo son considerables las emisiones de gases de efecto invernadero, pero como decimos son parcos y se complementan con normas técnicas. Podría decir, no lo define concretamente, lo manifiesta, pero no lo dice. Tercer requisito, volvemos a los criterios ASG, que la actividad cumple unas garantías sociales mínimas, es decir, con los criterios ASG. Los sociales de gobernanza, que haya un cumplimiento en derechos humanos y cumplimiento de las condiciones laborales justas por parte de las empresas. Si esto quieren hacer algún tipo de conocimiento, lo pueden, no ya el resto de la situación propia de la taxonomía verde, sino de los ODS, en el Pacto Mundial por la Sostenibilidad hay distintas páginas donde existen distintas referencias o white papers relativos a estas cuestiones donde pueden ir un poco más allá. Vale. Estos cumplimientos de garantías sociales tienen que tener un criterio positivo, es decir, que sean procesos de diligencia de vida para el cumplimiento de las garantías mínimas de derechos humanos. Volvemos a la cadena de valor. Imagínense, por ejemplo, que Zara, que es de Amancio Ortega, que es el señor más rico de este país y uno de los más ricos del mundo, pues resulta que quiere pedir un
un préstamo para el desarrollo de una planta de producción en La Coruña, donde tiene su sede principal, ¿vale? Entonces, Zara, que es una gran empresa y está sometida a estos criterios, y al de reportar, y al de reporte de sostenibilidad y todo lo demás, pues supongamos en un momento determinado que, pues, por ejemplo, pues se descubre que en Bangladesh encuentran niños trabajando para Zara. ¿Esto sería un supuesto de cumplimiento de las garantías sociales mínimas? No. ¿Por qué? Porque vulnera los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los niños no deben trabajar. Los niños deben crecer sanos, firmes, felices, aprendiendo y disfrutando de la vida. Porque cuando sean mayores, como estamos aquí todos, ya la cosa cambia, ¿vale? Los niños, las niñas, la infancia es sagrada y por tanto sería un incumplimiento flagrante no solamente de la Convención Europea, o sea, de la Declaración de Derechos Humanos, sino también de la Convención de los Derechos del Niño, ¿vale? El criterio negativo, que es la ausencia de incumplimiento en materia de derechos humanos, de normativa laboral, de protección del consumidor, de protección de datos, de derecho humanitario, de derecho penal. Es decir, hay que hacer un cumplimiento total y absoluto de las normas para poder considerar que es sostenible. Es lo que hablábamos antes, la crisis social, ¿no? Vivimos en un mundo donde la desigualdad cada vez es más grande, motivada por muchos factores, ¿vale? Pero cada vez la desigualdad es más grande y lo que se pretende con esta situación de sostenibilidad es reducir esa brecha de desigualdad que existe en el mundo. Porque los conflictos de los derechos humanos son muchos, pero básicamente el de la dignidad humana, el de la igualdad, es el que, sobre todo, básicamente el que se quiebra. Países tan maravillosos como Dinamarca, presentaba, la última vez que estuve haciendo un trabajo sobre el tema de la sostenibilidad en Dinamarca, pues presentaba un conflicto con el tema de la... O sea, sí, Dinamarca es un país como Noruega que han decidido que no, ellos no financian actividades que sean contrarias al medio ambiente, como con sus fondos soberanos, por ejemplo, el de Noruega es así. Pero sin embargo, se produce una situación y es que la desigualdad social es cada vez más grande por unos desajustes sociales que hacen que las personas con pocos ingresos, sobre todo las personas jóvenes, pues por ejemplo tengan un problema no tan acuciante como el que puede ser el de la vivienda en España, pero que está ahí. Entonces, estas situaciones de desigualdad, hace poco leí un artículo que decía un tratado por la igualdad, y decía, bueno, hablemos de desigualdad, ¿vale? Esto cada vez está más presente y cada vez se nota más. De hecho, en Latinoamérica, evidentemente, no tengo criterios de valoración, pero sí que, por lo que puedo ver, situaciones como, por ejemplo, la que se ha producido con la dolarización de Argentina después del cambio de gobierno, pues ha supuesto que haya el incremento del nivel de vida respecto de esas situaciones, ha producido unos desajustes en desigualdad que al final se ven afectados en cuestiones como de prestaciones sociales, prestaciones sanitarias, y ese escudo social y ese escudo humano del cual se deben dotar las democracias, entiendo, más progresistas, ¿no? Bien, que como cuarto requisito, que la actividad se ajuste a criterios técnicos de selección que establezca la Comisión de Desarrollo de su reglamento. Pues bueno, pues hay un reglamento del 2022-1214 que recoge actividades económicas como de la producción de energía fotovoltaica que contribuye a la mitigación del cambio climático. Estos criterios, que antes les decía, bueno, pues resumir y cerrar un poco la situación, es que la mitigación del cambio climático, ¿vale? Su contraprestación, para no entender que cumple, es que la actividad dé lugar a considerar las emisiones de gases de efecto invernadero. Respecto a la adaptación al cambio climático, que la actividad aumente los efectos del cambio climático adversos actuales o futuros. Que respecto al uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, pues que la actividad dañe el buen estado potencial ecológico de las aguas dulces y las marinas, que la transición hacia una economía circular, que es un poco lo que, digamos, sobre todo el mogollón de este máster, ¿no? El meollo de esta historia. Bueno, pues que una actividad genere ineficacia y malgasto de recursos, utilice materiales o recursos naturales de forma ineficiente, aumente de forma significativa la generación y eliminación o incineración de residuos, o sea, el residuo cero se olvida, o genere residuos cuya eliminación a largo plazo puedan causar un perjuicio significativo en el medio ambiente,
¿no? Pues por ejemplo, yo qué sé, el otro día con respecto a esto, pues está dando vueltas porque en España pues va a entrar en breve también una normativa sobre que nos van a cobrar más por la gestión de los residuos urbanos. Y entonces decían, bueno, venía a decir que el que contamina paga sí, pero el que contamina mucho pues debe pagar mucho. Pero claro, uno todavía sigue yendo a comprar al supermercado y salvo algunos que ya han decidido una política de granel, pues sigue existiendo situaciones como, por ejemplo, todo el plástico con el que igual te venden la carne, el jamón, el chorizo, algunos la coliflor, el otro día las verduritas estas que hay que tomarse para ponerse al régimen, o sea, un montón de cosas, ¿no? Que vienen en plástico, entonces, claro, oiga, si yo tengo que ir a comprar y me dan plástico, usted me va a cobrar por hacer la exposición del plástico en el sistema de residuos, pues hombre, no sé, ataque usted a quien tiene que dejar de darme el plástico para que yo pueda ser más sostenible, ¿no? Luego también hablábamos de otro de los quintos objetivos ambientales y sus situaciones a evitar, ¿no? Pues si el quinto era la prevención y el control de la contaminación, pues que una actividad que incremente de forma significativa las emisiones de contaminantes a la atmósfera, pues evidentemente al agua, al suelo, pues evidentemente esto no cumple. Y en cuanto a la protección y recuperación de la biodiversidad de los ecosistemas, pues que perjudique esto. O sea, quiero decir, es una situación evidente. Creo que ya no solo, creo que la situación en el resto del planeta, hay sitios como por ejemplo Colombia, que estas cosas las tiene muy trabajadas. El año pasado en un máster tuve la oportunidad también de compartir con personas de Costa Rica, que también había muchos avances. En fin, que se producen cosas por ahí, por Latinoamérica, que son muy interesantes, que pueden conjuntarse con esta política de finanzas sostenibles, porque me consta que hay países latinoamericanos con unas políticas diseñadas para esta cuestión de finanzas sostenibles que no he tenido la oportunidad de ver, pero bueno, que ojalá, aunque yo soy más de los que piensan que deberíamos de crecer en lugar de crecer sostenidamente, porque al final esto no va a haber para todo, me da la sensación, pues que ojalá que esto sirva para evitar lo que yo creo que al final pues, va a ser un poco un colapso civilizatorio, porque el planeta, por desgracia, no va a dar más de sí. Con todo esto, pues les animo a que si quieren participar en el máster que organiza Mica, pues aquí ya se lo han explicado, y si en algún momento quisiéramos algo más allá de esta situación, de esta charla, me lo dicen, y si quieren alguna pregunta, alguna cuestión, pues se la contesto encantado de la vida. Gracias. Bueno, está claro que la situación de todo este mundo de las finanzas, en donde en la Unión Europea cualquier cosa ya que alguien quiera financiar tiene que pasar por el filtro de sostenibilidad, pues es un cambio radical, ¿correcto? Hasta hace poco eso era impensable. Hace 10 años pensar que alguien que quería financiación le iban a aplicar un filtro ambiental no estaba ni siquiera en la mente de los bancos, sobre todo, ¿no? Efectivamente, porque claro, hace 10 años, bueno, sí, hace 10 años todavía no teníamos los acuerdos de París. O sea, fue en el 2015, que fue cuando un poco el mundo se zarandea, ¿no? Y se da cuenta que no vamos a ningún sitio. Pero sí que es verdad que eso, que no se planteaba que tú llegaras a un banco y te dijera el banco, oye, pues mira, resulta que si tú no cumples, por ejemplo, con la normativa en materia de emisiones, pues yo a ti no te doy ningún dinero. Porque al final me va a suponer que te voy a dar un préstamo, tú vas a incumplir, te lo voy a tener que buscar, tú no vas a poder pagar, me lo vas a entrar en concurso de acreedores, yo me voy a quedar mirando la luna, pues no hay dinero. ¿Por qué? Porque no cumples. Porque como tú bien sabes, Daniel, las multas que pueden producirse por cuestiones ambientales, por ejemplo, son importantes. Pero no ya el hecho económico de las multas, sino que hay ceses de actividad por incumplimientos normativos ambientales. Y No. entiendo que también todos los fondos que vienen de la Unión Europea, los fondos Next Generation, que han sido 1 billón con B de euros, y los nuevos fondos del Pacto Verde Europeo, que son otro billón de euros, que es una cantidad brutal de dinero que viene a financiar las empresas europeas, todo eso irá asociada a toda esta taxonomía, todas estas finanzas sostenibles. Toda esta taxonomía de finanzas sostenibles, como comentaba antes, primero, no está cerrada. No está cerrada, esto va a ir ampliándose. Vamos, esto va a llegar un día que hasta cualquier actividad va a requerir unos mínimos. Porque actividades inocuas, hoy por hoy, no conozco muchas, ¿vale?
Entonces, como no lo va a haber, pues te van a exigir. Y claro, a los fondos Next Generation, evidentemente, esta taxonomía ya se le está aplicando a la cuestión de los fondos Next Generation. Claro, porque los fondos Next Generation van precisamente a trabajar la resiliencia de una sociedad europea con respecto a una situación que es el cambio climático y la transición que tiene que hacer, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si tú no acreditas en unos fondos Next Generation que, por ejemplo, últimamente hay una cuestión relativa al pago de las subvenciones de la instalación de placas fotovoltaicas en casas, no particulares. Bueno, pues una de las cosas que te pide es que para que te puedan dar esa ayuda, pues tú tienes que cumplir con una mejora de la eficiencia energética de tu casa. Pero no estamos hablando que tú mejores un 10%, no, te piden un 80% de mejora energética. Un 80%. Hablábamos antes, que sea significativo. O sea, no vale con decir, he puesto una placa solar, dame el dinerito. No, tendrás que poner muchas placas solares para poder hacer ese sistema, ¿vale? O, por ejemplo, el tema de los vehículos eléctricos. Claro, para poner los enchufes. Claro, si tú, evidentemente, el compromiso será que tú mantengas el vehículo eléctrico durante un tiempo, porque de esa forma mitigas el cambio climático con respecto a la emisión. Pues evidentemente está ahí. O, de alguna forma, te adaptas al cambio climático, mitigas y adaptas las dos cuestiones, ¿no? Porque también la movilidad eléctrica es una adaptación al cambio climático por las necesidades de la descarbonización. Entonces, claro, evidentemente te las van a pedir, porque al final sí que es verdad que parece que Europa es muy normativa, pero uno que es abogado como yo, que su primer ordenamiento jurídico no es el español ya, sino que es el europeo, por donde vivimos, pues a mí me parece bastante bien que se regulen estas cosas y se exijan, porque si no, de otra manera, esto sería muy complicado, muy difícil. Y nos perderíamos en situaciones egoístas que nos llevarían, por supuesto, a la catástrofe. Y Fernando, sí, perdón, hay una consulta de Adrián que dice, ¿dicho filtro sostenible ya está vigente en toda la zona euro? ¿Qué costo representa dicho filtro en términos de dinero? Y si luego ese costo es transferido o no al consumidor final. Vamos a ver, el filtro sostenible de la taxonomía verde. A ver, la zona euro es una cosa. Cuando hablamos de zona euro, nos referimos al concepto de la, digamos, de la moneda única, ¿vale? Sería más apropiado hablar más del territorio de la Unión Europea, ¿vale? El territorio de la Unión Europea no solamente es el territorio propio de la Europa continental, sino que la Unión Europea también tiene presencia, por ejemplo, en otros países y en otros continentes, como por ejemplo España tiene una comunidad autónoma en África, que es las Islas Canarias, y dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, que también están en el norte de África, ¿vale? Entonces, es aplicable a todo el conjunto de la Unión Europea. Primera cuestión. ¿Coste? Pues la verdad es que no, en términos de dinero no sé lo que cuesta, pero porque no se hace una valoración de la implantación. Pero como apuntaba Daniel, la Unión Europea está poniendo mucho dinero en esto, está poniendo 1 billón de euros, o sea, 1 millón de miles de millones de euros, o sea, muchísimo dinero. ¿Y ese coste es transferido al consumidor final? Pues en principio no, porque dadas las circunstancias de lo que estamos comentando, hay muchas ayudas. Entonces, el consumidor final, digamos, pues por ejemplo, por poner otro ejemplo, el kit digital, ¿no? Que se ha producido en España, de la transformación digital, de una economía digital, también motivada por el COVID y la situación de la resiliencia, estas cosas, pues se han hecho muchas inversiones con fondos de ayuda. Esas ayudas muchas veces también hay que tributarlas, ¿vale? Con lo cual, de alguna forma, el Estado siempre tiene un mecanismo de recuperación vía tributaria. Pero que se transfieran o no al consumidor final, no. No, en principio no. No es tan evidente como, por ejemplo, puede ser la repercusión que tienen determinados impuestos, como por ejemplo a las energéticas que hay en este país por cuestiones, o a la banca, que se ha pretendido repercutir en el consumidor final, y en algunos casos así ha sido, ¿vale? Porque los bancos y las eléctricas dicen que, bueno, que ya no, ellos no lo van a pagar, pero
pues lo van a pagar los terceros, no ellos, ¿vale? Entonces, en esos casos sí, pero en este caso concretamente no tengo conciencia de esta situación, porque yo lo que he visto ha sido más el concepto de las ayudas Next Generation que decía Dani. Vale, yo si quieres pongo un ejemplo, y es un ejemplo propio. En concreto, fui a pedir un préstamo a una entidad bancaria que igual conoces, se llama Tríodos. Y en ese momento, lo primero que te hacen es que me pidieron toda la contabilidad de la empresa, se la llevé y me dijeron que no podían darme el préstamo porque uno de mis clientes, que era Iberdrola, que en ese momento hacía mucha ingeniería para Iberdrola, pues no cumplía sus parámetros de ética y de temas sostenibles. Y yo había ganado varios premios, Amiga había ganado varios premios en sostenibilidad, en eficiencia energética, en responsabilidad social de medio ambiente, pero un cliente mío no lo cumplía. Y yo, claro, en ese momento me quedé sorprendido, ¿no? Porque Iberdrola además tenía una imagen, un marketing verde. No sé si lo sabes, ¿no? Pues sí, sí que lo sé porque Triodos la conozco. Lo que pasa es que Triodos, por ejemplo, también ha sido una entidad que, cuidado, ha tenido algunos problemas singulares en Holanda con algunas cuestiones Posiblemente estuvieran viendo eso porque este banco es holandés. y alguna cuestión de blanqueo de capitales y cosas raras ha habido por ahí, pero bueno, en fin. Pero bueno, Triodos sí, evidentemente, pero es lo que hablaba antes, ¿no? A ver, eh, pues hablando de Pablo Andrada, Agustín, bueno, es que lo de Pablo Andrada es una cosa súper importante también en mi carrera, pero luego si queréis hablamos de eso. El caso es que Triodos te ha exigido a ti lo que le podría exigir, lo que le van a exigir a las grandes empresas, que su cadena de valor o sus relaciones sean sostenibles. Como antes decía, hay que distinguir la banca ética de la banca sostenible, o de la finanza ética de la finanza sostenible. Las finanzas éticas son las que van destinadas de alguna forma a eso, al beneficio social, que es lo que se supone que hacía Triodos, que era banca ética, ¿vale? Y las finanzas sostenibles. Pero claro, Triodos evidentemente te va a decir, claro, si tú, por ejemplo, Daniel, te dedicas a hacer el engranaje para que una granada explote, por eso de ser ingeniero, pues claro, bueno, pues si tú haces granada, en principio, pues te voy a decir que a lo mejor No, que no yo estoy de le acuerdo decía, mucho con lo que haces, ¿no? Pero si se la yo pende le encima a decía, Israel, pues ya tenemos un problema. claro, yo lo que le hago a Iberdrola lo hacía eran proyectos de ingeniería de baja tensión y subterránea en las ciudades, o sea, no tiene nada que ver, pero eh, Claro, pero no tiene nada que ver, pero luego llega un stakeholder de Triodos, un accionista, un grupo de ecologistas donde toque, o yo qué sé, y te dice, oye, perdona, que tú estás aquí financiando a gente que no cumple con las normas. ¿Qué me estás contando? Tú me estás diciendo que eres súper ético y súper beneficioso del medio ambiente y de la sostenibilidad y de los derechos humanos, pero mira, aquí estás, financiando una actividad que precisamente el tema de Dios, creo recordar en Holanda, fue precisamente por un tema de armas, de fabricación de armas, algún rollo que tuvieron ahí, y luego un problema que tuvieron también con el pago de determinadas situaciones de inversión de accionistas. Sí, tuvieron problemas los de Triodos. Venían como muy... pero luego, a la hora de la verdad, también tenían... A ver, como todos los bancos, ¿no? O sea, los bancos en principio no salen a perder. Pues ahí estamos, ¿no? Y es un ejemplo, pero habrá más. Llegará el momento, pues lo que hablábamos antes, que si tú vas a comprar no vas a encontrar a lo mejor, hombre, no deberías encontrar naranjas de Marruecos, por poner un ejemplo, no quiero menupalabrar a nadie, cuando tienes naranjas de Murcia, lo normal es que consumirás las naranjas de proximidad, kilómetro cero, situaciones propias de sostenibilidad, porque eso también tiene una influencia en los grupos locales, ¿no? Pero si nosotros nos ponemos a hacer un análisis, como bien tú conoces de esta situación, lo que hacemos es que el 80% de un brócoli o 90% es agua, que tenemos poquita, y encima la estamos mandando fuera porque la vendemos a precio de oro en Europa, pues hombre, sostenible, no sé. Claro, esto merece muchas reflexiones y las reflexiones al final pues te llevan a tener conflicto, porque hay cosas que, bueno, al final las finanzas sostenibles son un poco un apaño del capitalismo, ¿no? Vamos a intentar que esto no explote, pero no vamos a dejar de ganar dinero.
¿qué es lo que decía? ¿Qué es lo que decía lo que empezó, ¿no? O sea, el capitalismo, tras la transformación del capitalismo y se han dado cuenta las empresas que siendo verdes no pierden dinero. Bueno, pero a lo mejor no solamente ser verde, es hacer otras cosas. Pero es buena idea de que también lo verde empiece por donde empieza la economía, ¿no? Que es donde a la gente le duele, ¿correcto? Y a Claro. mí me parece el tema que aplica la Unión Europea muy acertada. Evidentemente, la pregunta sería, que te han hecho antes, un poquito así, ¿cuándo esto podría llegar a Hispanoamérica, no? A lo mejor tarda todavía. No, en Latinoamérica tienen experiencias de esto, de hecho tienen algunos por ahí muy interesantes. Lo que pasa es que no han podido, claro, habíamos hablado de Europa pero bueno, ¿Cómo se una, llamaba la charla? sí, La una de charla las del cosas que libro. podríamos trabajar es una comparativa, ¿no? Del sistema europeo con el sistema de los países que lo tengan instaurado en Latinoamérica, porque Latinoamérica tiene en cuestiones ambientales hay cosas muy punteras, ¿eh? Antes de que, por ejemplo, hubiera el Mar Menor tuviera personalidad jurídica propia, ya había un río en Colombia que tenía personalidad jurídica propia, que así lo determinó el Tribunal Constitucional o la Corte Constitucional Colombiana. No sé, o por ejemplo, un ejemplo también muy interesante es en Costa Rica como paraíso de la biodiversidad, ¿no? Que, aunque luego tiene otros problemas sociales, ¿vale? Pero, a ver, como en todos sitios, no todo es perfecto, ¿no? O sea, no, o en equilibrio, hay disfunciones. Hablaba antes de Dinamarca, Dinamarca tiene un problema con la igualdad. Entonces, son cosas que pasan. Y luego, pues mira, por ejemplo, dice, mira, está aquí, Agustín dice que es desde Córdoba, Argentina, y está haciendo junto a un grupo de jóvenes de mi edad, que no sé la edad que tienes, varios proyectos de restauración nativa en la ciudad y en la provincia. Pues a mí me parece eso súper interesante. Me parece súper interesante, porque claro, también la restauración nativa es una cosa muy importante, no solamente a nivel de poblacional, sino también a nivel de biodiversidad y me parece muy interesante. Además, Córdoba es un sitio muy, si no recuerdo mal, un sitio como muy interesante con muchas montañas para hacer muchas cosas. No sé, hay acciones y sobre todo, ayer, por ejemplo, me estuve a punto de hacerme embajador del clima de la Unión Europea. Lo que pasa es que cuando me puse a ver que tenía que dedicarle mucho tiempo a muchas situaciones, pues decidí un poco dejarlo, ¿no? Pero hay muchas iniciativas encaminadas a trabajar estas cosas, muchos movimientos y cada día gente que toma más conciencia. Pero yo creo que la conciencia un poco es lo que decía el informe Brundtland al principio, ¿no? Cuidar la tierra y consumir menos. Yo creo que de esa forma a lo mejor podríamos empezar con un verdadero desarrollo sostenible. Porque respecto a la definición de desarrollo sostenible, ¿no? Leía un libro que se llamaba Contra la sostenibilidad, que está muy interesante porque pone ejemplos de todo lo que hablamos de sostenibilidad y luego lo que se empieza a rascar un poco de muchísimo greenwashing, ¿no? Porque lo hay. De esto no hemos hablado, pero lo hay. Y entonces vienen a decirte que, bueno, que, ¿vale? Pero cuando habla de generaciones futuras, ¿a cuál se refiere? ¿A esta o a dentro de 200 años? ¿Cuál? El informe Brundtland, la generación Brundtland es mi generación anterior a la nuestra, y las futuras son de dentro de 3 generaciones. No queda muy claro esto, ¿no? Y luego, pues para satisfacer sus propias necesidades, pero si nosotros vamos, recuerdo que estuve en una jornada de la FAO y entonces venía un señor de la FAO que decía, dice, bueno, estamos a no sé cuántos del mes de octubre, me parece que era, ¿no? O así. Dice, hoy, dice, el mundo ha producido su 150%. La Tierra, a nivel de recursos propios, o sea, lo que es generados en la Tierra, había producido un 150, del cual, de ese 150, o sea, un árbol ha producido, en lugar de 100 naranjas, 150 naranjas, de las cuales de las 150 vamos a desechar por distintos motivos casi 80. El desperdicio alimentario, por ejemplo, es un problema también relativo a la sostenibilidad, ¿no? Y de esto se habla poco. De hecho, está porque en breve tiene que salir una norma española relacionada también con la Ley 721 de residuos relativa al tema del residuo alimentario, o sea, o del desperdicio alimentario. Antes era muy raro, yo no sé si pasará en Latinoamérica, pero antes era muy raro que aquí en España tú dijeras que lo que te sobra te lo llevabas. No, no está ni bien visto.
O sea, era como decir, mira el pobretón este, ¿no? Pero eso ya ha cambiado. Si yo llego a un sitio, oye, no me lo puedo comer, lo he pagado, me lo llevo, porque es mío. Y si me lo quiero comer yo, pues me lo comeré, si se lo come alguien en mi casa, o algunas veces, pues, si es algo que le gusta a mi perro, pues lo mismo se lo come mi perro. Pero no se tira comida, ¿vale? Tirar comida a mí me decían cuando era pequeño, con esos conceptos que teníamos aquí antiguos, ¿no? Que era pecado. Hombre, no es un pecado, es un atentado a los derechos humanos. Aparte de que puede ser un pecado desde un punto de vista moral de cada uno, ¿no? Y eso también pues tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Alguna cuestión, alguna situación más? Me gustaría que a lo mejor la gente, no hemos roto el hielo, me gustaría abrir turno de preguntas, pero directamente, no hace falta que lo pongáis por el chat, sino directamente preguntar a Fernando. Claro, a mí me encantaría. Y así poder compartir distintas experiencias. A ver si alguien se anima. Pueden abrir su micrófono directamente y hacer un comentario, una pregunta, lo que deseen. Bueno, pues parece que no hay nadie, ¿no? Animados. Aunque sea que hablemos de fútbol, yo qué sé. Ahí lo tenemos, Alberto. ¿Qué tal, Fernando? Había apagado la cámara porque ando con la red un poco inestable por la tormenta que hay acá en Argentina. Muy interesante la charla, Fernando. Si se desarrollara la economía sostenible a full escala, ¿qué impacto tendría a nivel global como economía? ¿Cómo lo pensás vos en cuanto a economía? Se habla mucho, por ejemplo, de que, por ejemplo, los autos eléctricos tienen una demanda menor de gente para construirlos. Entonces, muchas empresas automotrices se han visto como frenados por ejemplo, en Alemania, lo que escuché, están frenados un poco los desarrollos masivos de autos eléctricos porque justamente van a requerir menor cantidad de personas para fabricarlo, por lo tanto habría gente que quedaría sin trabajo. Si la economía circular se desarrollase a full escala, ¿vos cómo podría impactar negativamente en la economía mundial, el crecimiento del PBI de los países o la riqueza general del mundo? La pregunta es buena porque al final, a ver, vamos a ver, planteas una situación, precisamente lo de Alemania, que tiene un conflicto muy importante. De hecho, Alemania entra en recesión. Eso en gran medida motivada por esta situación, ¿no? Precisamente del desarrollo de la producción industrial. Pero Alemania entra en recesión por eso y por otros motivos. Pero respecto del sistema automovilístico, por ejemplo, y la producción de vehículos, tiene un competidor que es tremendo, que es China. De hecho, aquí ahora mismo tenemos una historia con China porque Alemania de alguna forma está intentando que la Unión Europea, digamos, instaure una serie de aranceles con respecto a los coches chinos. Y bueno, hasta el punto que nuestro presidente del gobierno de España se fue a China y le dijo, oye, perdona, yo no estoy de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque si Alemania pone aranceles a los coches eléctricos, nosotros no vendemos jamón. Cuidado, es que esto es una... Claro, a los chinos les va a decir, oye, perdona, te meto por aquí, los chinos, y yo pues te meto por todos lados. Es un conflicto económico internacional, porque al final también ten en cuenta que aunque el mundo no, en principio no está en guerra, pero conceptualmente lo que entendemos por guerra, pero el mundo vive una constante guerra comercial. Y aquí hay conflictos larvados y labrados mucho tiempo con muchas aristas. Entonces, ¿supondría un cambio? Pues evidentemente yo entiendo que sería un poco como el Brexit, ¿vale? En mi opinión. ¿Qué significa el Brexit para el Reino Unido? De estar aquí, al perder una serie de mercados, bajar y tener que ajustarse. Yo creo que sería un ajuste, porque sería un cambio, sobre todo, un cambio de modelo productivo, que a la vez sería un cambio de modelo de consumo. Supongamos, vamos a quitar plásticos. Claro, la desaceleración que decías tú del PIB es evidente. Si no hay producción, pues bueno, el PIB también es una cosa como muy ficticia, ¿no? Porque también le podemos meter cualquier cosa. De hecho, en España en el PIB entran hasta las drogas que venden los camellos en la calle, ¿vale? Porque es un poco la economía, no es ni real, no es la economía real, en el principio, desde mi punto de vista. Pero habría un ajuste. Si tú dices, oye, es que vamos a poner el impuesto al plástico que existe en España, bueno, con motivo de la Unión Europea. Si tú produces un ajuste en la producción, cambias el modelo de consumo. Si tú, por ejemplo, no permites dentro del 2030
o en el 2050 tú no permites que haya coches de combustión que sean eléctricos, pues claro, vas a producir un cambio en el modelo. Claro, ¿quién va a subir ahí? Quien esté produciendo. Pero ¿cuáles son los costes de producción? En Europa los costes de producción son más altos que en China. Básicamente, por ejemplo, por empezar, por los salarios y la protección social que hay. ¿Vale? Pero luego también ten en cuenta que los chinos a lo mejor no van a tener tanto problema. Hablo de China, a ver, cuando hablo de China no por comparativas económicas, no por otra cosa, ¿no? Entonces, China no va a tener tanto problema a lo mejor, por ejemplo, en instaurar la inteligencia artificial para el desarrollo de la industria, tal, mientras que en Europa el desarrollo de la industria, pues con el tema de la inteligencia artificial va a tener un conflicto. Porque aquí vemos la inteligencia artificial de otra manera, la vemos, no, a lo mejor no la vemos como una solución para todo, sino como un cuidado con lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces son muchos factores que yo soy abogado, no soy economista. Entonces no te puedo llegar a dar una visión tan amplia de lo que podría ser la situación, pero evidentemente si hay un cambio de modelo productivo, evidentemente hay una afectación económica y tiene que haber un ajuste, Sí, ¿no? Si tú quitas algo del mercado, evidentemente te va a dar un cambio. sí, No también quiero sé, hacer un dime. matiz. Y es que Alemania, precisamente en el ejemplo que ha comentado Alberto, que Alemania es líder mundial en la fabricación de motores atmosféricos. Claro, de pronto le dicen, no, ya no vas a fabricar motores atmosféricos y dice, pero si yo era el líder, ahora me pones otra escalera, que son los motores eléctricos donde no soy líder. Pues quieras que no, me fastidias. Evidentemente la fábrica, por supuesto que no, la fábrica, el tener menos personal pues le viene bien, ¿no? Pero dejar de ser líder a Mercedes pues le fastidia un poco. Y luego, por ejemplo, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías las tenemos ahí como que son la panacea de muchas cosas, pero cuidado, la huella ecológica de esta situación también es importante, porque la inteligencia artificial consume energía, pero no solamente consume energía, consume agua, porque tiene todos esos servidores, tú los tienes que mantener a una temperatura, consume espacio, consume muchas cosas, no sé, o sea, al final, como todo en la vida, es como una moneda, hay una cara y una cruz, o un haz y un en vez, ¿no? Pues aquí estamos igual. Al final, esto es cosa de equilibrio, pero los equilibrios se producen con el paso del tiempo. Es como si, por ejemplo, a España le dijeras, pues, por ejemplo, lo del jamón, que no puede vender jamón en China. Pues le genera un conflicto al sector porcino español, por ejemplo, porque vende mucho jamón, porque está de moda y lo vende allí y le genera un conflicto. O, por ejemplo, que, volviendo al mismo ejemplo, China invadiera Taiwán, nos hemos quedado sin chips. Si nos quedamos sin chips, tenemos que volver a girar la situación. Pero ¿y si no tuviéramos electricidad? ¿Qué pasaría? Porque hemos abandonado el carbón. Todavía en la transición energética hay países en Centro Europa que todavía tienen minas de carbón, sobre todo en Polonia, y eso ha generado un conflicto social importante. Y hasta el punto que hubo una situación que supuso la existencia de un gobierno que era muy contrario a las tesis de la Unión Europea y que no acataba lo que decía la Unión Europea, hasta que Tusk, que es el actual primer ministro, ganó las elecciones. Pero hubo un partido ahí de corte ultraderechista que no estaba por la labor de la Unión Europea, ni de las normas de la Unión Europea. No sé si, Alberto, esto te sirve, pero es un poco, yo no sé, y luego además, por ejemplo, vuestro país, a mí me llama la atención lo que pasa en vuestro país, yo no sé si esto está afectando o no está afectando a vuestra situación ecológica, medioambiental y ecológica, no lo sé. Porque una persona que quiere acabar con controles, pues si acabas con controles, los controles ambientales, los controles sociales, los controles de gobernanza, que son los de la sostenibilidad, pues evidentemente el conflicto va a ser importante. No sé, lo hablaba antes con la dolarización, ¿no? La dolarización supone un incremento del IPC, del índice de precio al consumo, se multiplica el valor de las cosas, de los bienes, y la gente no puede pagarlos. Pues eso es un problema. O la gente no recibe asistencia sanitaria. Eso es un problema. Y en España y en Europa lo tenemos, ¿eh? Los tenemos. Lo que pasa es que, claro, dentro de lo que cabe, no son tan graves como pueden ser en otras partes del mundo. Pero, por ejemplo, lo que comentaba antes, ahí hacer un comentario sobre Pablo Andrada, que hacía Agustín,
Pues resulta que, a ver, que luego hay otra pregunta que hace. Resulta que, bueno, pues Pablo Andrada es una persona española a la cual tiene una enfermedad rara que supone la pérdida de visión y no le quieren dar un tratamiento médico porque vive en Extremadura y Extremadura ha decidido, la Comunidad Autónoma de Extremadura ha decidido que no se le paga. Bueno, pues yo tengo que empezar una vía judicial en Extremadura, en unos juzgados y luego en un tribunal para llegar al Tribunal Supremo Español y sentar doctrina en España para decir que el sistema es único y si el medicamento está disponible hay que ponérselo, que nos dejemos de rollo, porque la igualdad de los españoles ante la ley es eso. Ya está, aparte de la integridad física, ¿no? Un poco eran derechos humanos, derechos fundamentales. Pues no sé, aquí también pasa, pero de otra manera. Pero existe. Aquí, por ejemplo, dice el gobierno que se han gastado, el gobierno regional, que hay 600 millones, que han gastado 600 millones de los Next Generation, y aquí hay gente protestando porque lleva años esperando que le paguen las subvenciones de las placas solares, por ejemplo. Que de hecho voy a una concentración pasado mañana sobre eso. Luego decía Agustín, si me dejáis que siga un poco con esto, decía Agustín que el tema de los eucaliptos que están reforestando la zona de provincia y el ejido de la ciudad. Por acá me surge una duda. En Argentina hay varias empresas que realizan greenwashing. ¿Qué medidas legales existen para prevenir? Hombre, aquí existe una cuestión, primero la sostenibilidad y luego, por ejemplo, también se puede ir a los tribunales. De hecho, aquí se ponen rectificación de informaciones cuando existe este tema de greenwashing. A Repsol lo han demandado. Repsol, que es una compañía, bueno, pues evidentemente en Argentina sabéis quién es Repsol perfectamente, por lo de IPF, pues aquí ha sido demandada por greenwashing, porque decía que vendía un producto que no era tal, que no era verde, y ha sido demandada. O sea, que aquí situaciones, pues llegará un momento que se regule, pero vamos, existen posibilidades de accionar judicialmente contra estas historias. Luego dice Víctor Delgado que la decisión de Google de recurrir a la energía nuclear para alimentar no tiene implicaciones negativas para el medio ambiente. La energía nuclear. La energía nuclear en principio no genera un conflicto, en principio porque no contamina, pero si explota, sería. Entonces, aquí yo no sé, he leído sobre esto, hay gente que dice que no pasa nada, hay gente que dice que sí, por los residuos que genera. ¿Te he contado alguna vez cuánta agua consume una central nuclear? No, Pues un río entero para ella. pues ya tenemos una afectación al medio ambiente. Todo eso, esos dos tubos grandes que salen de vapor de agua es porque come un río. Ujú. Por eso siempre tiene que estar o al lado del mar, porque necesita agua masivo, no, requete masivo para enfriar. Claro, pues, la refrigeración del reactor. Claro. Entonces, no Claro. solo es lo que contamina, porque sí contamina, que genera muchos residuos radiactivos, evidentemente lo tienen que enterrar en profundidades, tienen un problemón. Realmente la energía nuclear solo aprovecha el 5% de la energía que realmente tiene el reactor. El resto se queda en radiactividad flotando en el ambiente, no, porque está todo confinado, pero sí en los materiales. Por eso hay que esconderlo 1000 años. Y eso nadie lo paga. Pero fíjate que lo que dice Víctor sobre Google y la IA, resulta que es que el otro día en un programa estuvieron hablando de estas cosas, de la energía nuclear y de las empresas, y que digamos que hay ahí ya reactores portátiles. Unos reactores que no son muy grandes, que tú te lo llevas y dices, bueno, cualquier día, en cualquier momento, en algún sitio podríamos ver que uno tiene un reactor nuclear en su jardín, porque son más pequeños, son tal. Bueno, no sé, a mí no me gusta desde luego la energía nuclear, yo prefiero la fotovoltaica y la eólica, o la maremotriz, pero vamos. Yo en mi casa, por ejemplo, tengo placas solares, no tengo autoconsumo, pero cuando llegue el momento, por lo mismo sí que me decido a desconectarme de la red y producir en autoconsumo. Sobre todo cuando yo soy una de las personas que en breve cambiaré el vehículo y dejaré el vehículo que tengo que es de combustión y pasaré a un vehículo eléctrico. Entonces, pues necesariamente tendré que hacer una adaptación en mi casa del enchufe y todo lo demás, del punto de carga. Mi bicicleta es eléctrica, por ejemplo. ¿Qué me permite la bicicleta eléctrica? Pues como movilidad, pues me permite hacer una serie de cosas que
como digo yo, la tracción animal que yo le tengo que meter no me da. O sea, a lo mejor con la bici eléctrica pues tengo más rango de distancia que con la bici normal, porque me canso menos. Luego también hay muchos más carriles bici, en fin, que todo tiene su, como decía antes, sus ventajas y sus inconvenientes. Pero bueno, a día de hoy parece que la transición ecológica tiene más ventajas que inconvenientes. No sé, ¿alguna cuestión más? Sí, porque llevamos tiempo un poquito pasado de tiempo, pero aún así estamos abiertos a cualquier pregunta. Claro. Más allá de las preguntas que tengan para Fernando, si tienen alguna pregunta sobre el máster, si tienen algún comentario, cualquier duda que tengan, podemos conversarla. En todo caso, Vanina, vas a mandar la información del máster a todo el mundo Sí, con tu correo electrónico y tus teléfonos para que aquella persona que tenga cierto interés te pueda hacer a ti preguntas directamente y que resuelvas las dudas. claro que sí. Luego de esta charla, en unos días, cuando tengamos el link disponible, les va a llegar a su correo la grabación de la charla con la información completa de la maestría, por si les interesa, quieren consultar, van a tener mis datos de contacto y podemos conversar por WhatsApp sin problema. Bueno, en todo caso, sobre todo agradecer a Fernando su participación. Ha sido muy enriquecido de un tema que poca gente conoce, que es muy novedoso, pero que es súper importante el que, por lo menos en Europa ya para pedir cualquier tipo de financiación, pues tengamos que tener en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Así que muchas gracias, Fernando, muchas gracias a todo el mundo. Anacia quería preguntar algo. Nosotros trabajamos con bonos verdes en la Argentina. Yo soy de la ciudad de La Plata y pertenezco a la Universidad Nacional de La Plata. Quería saber si ustedes en finanzas verdes y en todo lo que se refiere a bonos verdes tienen el mercado de valores que regula toda esta actividad para favorecer a la población con energía y tanto, no solamente energía, sino para todo lo que sea sustentabilidad. Nosotros estamos trabajando en un proyecto en este momento en la Universidad Nacional de La Plata que se refiere a economía circular y que tiene vinculación con toda esta área que ustedes estuvieron explicando y que Fernando Lozano explicó con tanta claridad. Me interesaría saber si ustedes trabajan con bonos verdes. Como deuda pública española sí tenemos bonos verdes. Sí, Está bien. ¿Y sí. quién los regula? ¿La Comisión Nacional de Valores? Claro, el ¿Quién los regula? Tesoro, el Tesoro, El el Tesoro. Tesoro. Claro, el Y Ministerio de Economía. trabajamos con ACG y con todo lo que sea responsabilidad social y con todo lo que sea stakeholders y todo lo que tiene la Comunidad Europea. Estamos realmente tratando de implementar este tipo de investigaciones para hacerlas conocidas y hacerlas interdisciplinarias. Nos interesaría mucho contactarnos con ustedes a los efectos de cambiar opiniones y de cambiar interactividad con las cuestiones por las cuales nosotros estamos investigando. A través de Vanina le puedes dejar el teléfono de Fernando y si ellos quieren hacer negocios juntos o colaborar y llegar a sinergias, no tenemos ningún inconveniente. Bueno, os pongo aquí mi correo electrónico, ¿vale? Pues si en algún momento Bueno, alguien quisiera... eso es muy bueno, tener los correos electrónicos para poder intercambiar ideas y para poder, bueno, hacer algo interactivo. Luego, además, a mí realmente lo que pasa es que, a ver, yo como os comentaba antes soy abogado, ¿vale? Entonces mi Sí, yo tiempo... también soy abogada, yo también. Pero Soy profesora. ¿tú ejerces la profesión? En este momento no, me he Ah, retirado de la profesión, estoy bien, entonces, solamente con investigación y dando clases. vale. Pues como bien sabes tú por el trabajo que tenemos, la abogacía es muy esclava.
Los plazos, Sí, los clientes, los juzgados, los por jueces, supuesto, por todo. supuesto. Entonces, claro, a mí yo voy siempre como si estuviera en una contrarreloj, ¿vale? No me da tiempo a escribir ponencias, no me da pero a mí me encanta investigar y sobre todo me encanta conocer. Entonces, una experiencia de este tipo que puede ser como muy enriquecedora porque al final, sobre todo por lo que decía, ¿no? Antes de vuestro país, por la singularidad que tiene actualmente, Ujú. no quiero entrar en conceptos, pero bueno, tengo el propio, ¿vale? Pero sí que me resulta muy interesante conocer este tipo de experiencias y poder compararlas, porque a lo mejor, bueno, pues oye, en un momento determinado esa investigación es interesante porque además yo entiendo que aquí yo no me quedo en el concepto de las finanzas sostenibles, yo voy más allá, yo voy al derecho humano climático, por ejemplo, Sí, nosotros ¿vale? también. Porque al final, por Nosotros también. ejemplo, las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto, por ejemplo, a las abuelas suizas por el clima, o el tema de la demanda de los chicos portugueses contra los distintos estados de la Unión porque no cumplen con las medidas correspondientes de protección climática, etcétera. Eso me parece muy interesante. Luego, la Corte Iberoamericana o Interamericana de Derechos Humanos, la que está en San José, también tiene Sí, algunas cuestiones muy importantes en materia ambiental. Entonces, sí. bueno, Tengo los resúmenes de la última reunión de la UIVA que se hizo hace muy pocos días en esta temática, y bueno, puedo también aportar algunos datos sobre esta temática. Así que como la ahí tienes mi UIVA, correo, siéntete libre de escribirme. Es más, si en un sí. momento determinado te interesa, te puedo poner en contacto con gente aquí de la universidad que pueda trabajar esta situación, aparte de Además lo me del máster. encantaría porque mi papá era de Murcia. Anda, no. Mis abuelos eran de Murcia, así que doblemente agradecida de esta situación. Pues entonces Tenemos una, apúntate al máster y te vienes una semana a Murcia. con mucho Claro que gusto, sí. cómo no, cómo Claro, no, cómo y te no. llamas a conocer tus raíces. Por supuesto, por supuesto. Rosy, que era el apellido de mi abuela, así que realmente bien de Murcia me dijeron que es. Sí que es Eh, un apellido muy normal en Murcia. sí, así lo sé. Seguro que aquí Pero lo tienes que no primos. pude, por supuesto, no me cabe la menor duda. Lo que quisiera saber es el mail de Fernando porque no llegué a Lo he puesto, lo he anotarlo. puesto, lo he puesto Sí, ahí En el chat. en el chat, sí. fernandolosana@dinerosabogados.es. Bueno, perfecto. Bueno, seguimos en contacto. La Universidad Nacional de La Plata es una universidad latinoamericana con mucho prestigio y si bien estábamos atravesando en Argentina con algunas dificultades en función del el tema económico de los profesores, la Universidad de La Plata es muy reconocida a nivel latinoamericano y mundial. Y seguro que si quieres también, con Amiga Escuela de Negocios puedes colaborar. Quédate también con el correo de Vanina y a través de Vanina, a lo mejor, como yo viajo mucho a Argentina, pues igual nos podemos ver. Pero con muchísimo gusto, sería fascinante. Me encantaría. Te tienes que ¿Vale? llevar un pastel de carne, Daniel. Yo, Ay, bueno, cómo no. la última vez que, porque cuando hablas de La Plata es Mar del Plata o no, me estoy No, equivocando. no, 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 es La es Plata, provincia de no, Buenos Aires. Ah, vale, vale, vale. provincia de Buenos Aires, ciudad universitaria. Claro, Vale, vale, Mar, vale. no tan lejos Mar como del Mar del Plata, bastante más Ah, cerca. mucho mejor. La próxima vez que, 1 hora de Buenos Aires, la de próxima de vez capital. Buenos Aires es 1 hora, sí, de en una este hora de Buenos 2020 Aires. en este 2025 tengo que viajar a Buenos Aires otra vez, seguro. Entonces, cuando me corresponda, iré a visitarte si os parece bien. Y Pero me con traes, mucho a mí me gusto, va a traes ser un placer alfajores. recibirlos. Cómo no, sí, con mucho gusto, encantada. Alfajores Habana de chocolate quiero, ¿eh? Eso es, ahora es una multinacional Habana, así que ya no es la Habana tradicional de cuando yo era pequeña, pero Qué no pena. importa, siguen siendo exquisitos, siguen siendo exquisitos. Que vamos a tener un placer enorme de poder ampliar las referencias y poder lograr una conectividad muy interesante entre la comunidad autónoma de ustedes de Murcia y la nuestra de Argentina en función de la investigación que estamos realizando. Fenomenal. Y nosotros conocernos entre murcianos seguro que nos entendemos. Seguro, seguro, por mis raíces. Muchas gracias. Muy Sí, bien. Analia, gracias a ti. Va a Bueno, ser un placer. muy bien. Daniel, dice Agustín, espero esa visita, Daniel, que en esa visita pases por Córdoba. En Córdoba me gustaría ir Sí, también, entre otras cosas porque hay una casa de Murcia en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, y me sí, apetecería, me mira. parece. Creo que está Bueno, lejos. estaremos todos. Acompañaremos tu visita a Córdoba también.
Vale, 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 vale. Los argentinos somos muy solícitos, muy de brindarnos hacia la hospitalidad Sí, y de tenemos nuestros ya ancestros. en las 6 ediciones que hemos hecho de este máster de economía circular, creo recordar que en Córdoba tenemos 5 o 6 alumnos, 7, ¿verdad, Vanina? Sí, 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 hay 5 por lo menos, sí, tenemos en De Córdoba. hecho, en la última lectura del proyecto fin de máster, había unos alumnos que habían presentado un plan de ciudad sostenible de un barrio de la ciudad de Córdoba. No La me acuerdo, Calera. La Carena, sí. Exacto. ¿Vale? Le llaman la docta a la Universidad de Córdoba, a la que todos adoramos y a la que realmente también estoy en la Escuela de Córdoba y es pionera en todo lo que es estudios. Hoy estuve presenciando una tesis doctoral y realmente es fantástica. Así que vas a estar muy feliz de la visita a la Argentina. Pues en eso quedamos. Muy bien. Bueno, cómo no, cómo no. Bueno, Bueno, Muchas muchas gracias. gracias a todos. Gracias, Fernando. también a Y les Mendoza. mandaré la Mendoza tengo información. un amigo que se dedica precisamente a un amigo que se dedica precisamente a la distribución y marketing de bodegas de vino. Y Sí, sí, eso es fantástico, Mendoza, es fantástica. pero es que necesitaría, por lo que estoy viendo, necesitaría 15 días o 20 días para estar en Sí, Argentina. mínimo, Un poco más, me mínimo. parece. No, con 15 alcanza, bien administrados alcanzan. Muy bien. Pero seguro Bueno, que en 2025 me toca viaje seguro. Ya te lo digo. bueno, Bueno, va a ser un placer Ya les y recibirlos. contaremos por las redes. muy bien. Y Bueno, preguntarle también a Vanina por el módulo opcional de a Murcia, porque también no solo está cerrado a alumnos, sino también Y a gente eso, eso es importante, eso que dice Daniel. Perdón, Dani, que te corté. Lo que dice Daniel, que más allá de la realización del máster, quienes estén interesados este año, ante muchas consultas que tuvimos, abrimos la posibilidad de hacer este módulo opcional, esta experiencia Murcia, como un módulo independiente. Así que si Sí, no están haciendo el máster o no pueden realizarlo este año por alguna razón, tienen la posibilidad de hacer ese módulo opcional independiente. eso este año sería se hace fantástico. del 3 al 9 de febrero o al 10. Esa 3 semana, al 9. del 3 al 9 de Me febrero, parece que es del yo 2 hoy, al... hoy que hemos celebrado, pues, yo soy el presidente de la Asociación de Empresas del Medio Ambiente, donde Fernando también es socio, ¿vale? Y Ujú. allí nos conocemos. Y hoy hemos celebrado el EcoDay. El EcoDay es, luego te mandaré un vídeo, Vanina, para que lo compartas si quieres. Es Sí, cómo un no. día en el que buscamos emprendedores ambientales y hacemos un concurso de emprendimiento ambiental. Y han venido las autoridades del ayuntamiento y con los que he hablado y he comentado el caso de que vamos a hacer la experiencia con vosotros, con los alumnos, y me han dicho de que como este año que viene, el 2025, es el 1200 aniversario de la fundación de la ciudad, que se dice pronto, 1200 años, que íbamos a ser recibidos uno de los días por las autoridades municipales y haríamos un networking con otros emprendedores ambientales que tiene que están en el hub de la economía circular que patrocina o promueve el ayuntamiento, ¿no? Entonces, hay ahí un día donde los emprendedores ambientales pues, se juntarán con otros y pues intentarán buscar sinergia y también inventaremos a los socios de AMUSAL, que también es una asociación de la economía social con la que tenemos firmado un convenio, que son que son, me dijo, 650 empresas. Seguro que también asisten empresas de Abusal, empresas de EMA también vendrán. Y la última vez que lo hicimos estuvieron 60 empresas. Y entonces comparten con los asistentes pues, inquietudes, comparten sinergias, llegan a acuerdos y siempre es muy interesante este tipo de reuniones. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues, sin más, vuelvo a repetir los agradecimientos a todo el mundo que habéis soportado casi hora y 40 minutos. Ha ido un poco por las preguntas, pero siempre muy agradable. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Vanina. Nos vemos Placer.
en la siguiente. Ya os mantendremos informados y esperar el mail de Vanina en unos 3 días. Bueno, Muchísimas Estamos Muy en bien. contacto. Gracias a todos, gracias Fernando. Un gusto. gracias. Adiós. Adiós, buenas También, noches o buenas Cecilia. tardes o lo que toque. Adiós.